Ya hemos visto que hay diferentes formas de clasificar los materiales. Hasta ahora nos habíamos referido a materiales metálicos, cerámicos, etc. Vamos a hacer otra clasificación en la que nos fijamos más en las aplicaciones. Y hablamos entonces de materiales estructurales, funcionales, o si damos un pasito más allá, materiales inteligentes. Vamos a empezar por los materiales funcionales e inteligentes. Un material funcional tiene como característica principal el uso activo de alguna de las propiedades del material. Propiedades ópticas, propiedades electrónicas, propiedades magnéticas, las que sean. Esto significa que tenemos una gran variabilidad de materiales funcionales. En este vídeo no vamos a entrar en detalle del funcionamiento de los materiales porque realmente queda autoexplicado cuando expliquemos las diferentes propiedades. Entonces lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Si tenemos un poquito más allá de hablar del uso activo de algunas de las propiedades del material, entonces podemos hablar de que haya una respuesta específica a través de las propiedades del material a un estímulo determinado. Y entonces hablamos de materiales inteligentes. Obviamente, la frontera entre un material funcional y un material inteligente no está definida. Es simplemente un matiz. De nuevo podemos clasificar los materiales funcionales dependiendo del tipo de respuesta que tenga a distintos estímulos. Si, por ejemplo, hablamos de materiales electromagnetoactivos, cuando reaccionan a cambios en las condiciones eléctricas y magnéticas, campos eléctricos o magnéticos, corrientes eléctricas, etc. Materiales fotoactivos o fotoluminiscentes, que son materiales que reaccionan a la luz. Cromoactivos, en algún caso los cromoactivos también son fotoactivos, como luego veremos, materiales que cambian de color en respuesta a un estímulo externo. Y también podríamos incluir aquí materiales con memoria de forma, que pueden recuperar su forma original después de que sean deformados, calentados, etc. No hay que confundir con los materiales elásticos. Bueno, los materiales electromagnetoactivos son materiales, como decíamos, que reaccionan a los cambios en las condiciones eléctricas o magnéticas. Los primeros que podemos pensar son los materiales piezoeléctricos. Los materiales piezoeléctricos son materiales que presentan una polarización neta cuando sobre ellos actúa una fuerza. Por ejemplo, en fuerza mecánica aplicamos una tensión y el material se deforma. Aquí estamos deformando y aparece un potencial. En este otro caso lo que estamos haciendo es aplicar una tensión y vemos cómo el material se deforma. Es decir, presentan una polarización neta cuando actúa sobre ellos una fuerza, generan una corriente eléctrica, se deformados o se deforman al someterlos a una corriente eléctrica. En realidad los materiales piezoeléctricos son la familia más amplia, son una familia muy amplia que incluye también otros materiales que tienen propiedades específicas como son los piroeléctricos y los ferroeléctricos. Todos ellos pueden presentar polarización eléctrica neta, pero solo los piroeléctricos y los ferroeléctricos lo hacen de manera permanente. Es decir, en el caso de los piezoeléctricos no hay dipolos permanentes y los dipolos aparecen asociados a la aplicación de una tensión mecánica. En el caso de los piro y los ferroeléctricos sí hay dipolos permanentes y lo que ocurre es que se produce una orientación o una estimulación, una modificación de estos dipolos cuando se produce una variación de temperatura en el caso de los piroeléctricos o del campo eléctrico en el caso de los ferroeléctricos. Común a todos ellos, en todos los casos, la condición básica, no puede haber centro de simetría, conectando con lo que hablábamos, que hemos visto alguna vez de la estructura cristalina. En este caso, evidentemente, no hay centro de simetría, no hay dipolo permanente, porque el centro de gravedad de las cargas negativas y las cargas positivas coinciden, pero sin embargo, si yo deformo esta red, estos iones se desplazarán y aparecerá los centros de carga positiva y negativa van a aparecer desplazados. Por lo tanto, tenemos un dipolo eléctrico. Esto sería un piezoeléctrico. En este caso, directamente lo que nos encontramos es que el anión está desplazado respecto al centro de carga positiva, con lo cual tenemos un dipolo permanente. Aunque no sean materiales que responden al campo eléctrico, los he incluido aquí porque son materiales en los que se produce una deformación, son los materiales fotomecánicos, son materiales que cuando se les ilumina, por ejemplo con una luz láser, se produce una deformación, calentamiento desigual de sus materiales, la expansión desigual de los materiales que los componen y cambian su forma, por lo tanto, bueno, pues podrían avanzar, como en este caso, haciendo un robotillo.
Volviendo a los materiales que responden a los campos eléctricos o magnéticos, como los ferrofluidos y los fluidos magnetorreológicos son suspensiones coloidales de partículas ferromagnéticas muy pequeñas, que en el caso de los ferrofluidos están en el régimen de las en el régimen nano, y en el caso de los ferromagnetofluidos son un poquitín más grandes, en el régimen micro. De la misma manera hay fluidos electrorreológicos, que son suspensiones de partículas en el entorno entre los nano y los micros, que están inmersas en un fluido aislante. Son las partículas ferroeléctricas actúan, como en el caso de los ferrofluidos, en vez de un campo magnético, a un campo eléctrico. ¿Qué es lo que se produce en estos materiales? Pues en estos materiales lo que se produce es que su viscosidad cambia muy bruscamente. Cuando hablamos muy bruscamente, estamos diciendo en milisegundos, cuando se aplica un campo eléctrico o un campo magnético. Aquí tenemos la imagen donde hemos metido estas varillas aquí en el líquido, y cuando la sacamos, bueno, pues la varilla está manchada, pero ya está. Sin embargo, cuando aplicamos un campo magnético, evidentemente lo que ocurre es que aumenta la viscosidad, y por lo tanto cuando sacamos las varillas están directamente con un puente aquí de material, del mismo material de suspensión, que no ha sido capaz de desprenderse. Es un efecto reversible, ¿sí? Y se utilizan para fabricar amortiguadores de coches, prótesis, en general en sitios donde haga falta lubricación y refrigeración. De la misma manera que en los magneto y ferrofluidos la viscosidad cambia muy bruscamente al aplicar un campo magnético, hay otros materiales, como los líquidos newtonianos, en los que cambian su viscosidad al ser deformados en cizalla. Bueno, el experimento este que se hace muchas veces, de una piscina llena de maicena o de harina, y si yo camino muy despacito, pues me hundo, pero si voy dando saltos no me hundo. Bueno, pues esto se ha utilizado para desarrollar unas bandas en las que, para forzar a los coches a disminuir la velocidad, si la banda se sobrepasa despacito no hay ningún problema, no hay resistencia, es un líquido muy blandito, pero si se pasa más deprisa de la cuenta, pues entonces esto se endurece, porque rápidamente aumenta muchísimo la viscosidad, y entonces constituye una barrera, vamos. Bueno,
Ahora, pasando a los materiales fotoactivos, podemos hablar de diferentes tipos de materiales fotoactivos, diferente fotoactividad. Los más comunes son los fosforescentes, fluorescentes o electroluminescentes. En realidad los fosforescentes y los fluorescentes son muy similares. En un caso emiten luz cuando se les expone a radiación ultravioleta, pero con un cierto retardo respecto a la radiación. En el otro caso emiten luz después de la excitación con radiación ultravioleta, pero sin retardo. Y los electroluminescentes emiten luz de diferentes longitudes de onda, pero por efecto de un estímulo eléctrico. También podríamos hablar de termoluminescentes, sonoluminescentes, triboluminescentes, es decir, la luminiscencia se puede excitar de dos maneras. Básicamente, el proceso que hay detrás de todos ellos, yo tengo aquí el estado fundamental, podría ser el borde de la banda de valencia, donde tenemos un electrón, y tenemos aquí una serie de estados excitados, donde este podría ser el borde de la banda de conducción y el resto de los niveles de esa banda de conducción. Excitamos el material, el electrón sube en los estados excitados, a continuación se desexcita a través de vibraciones de la red, por ejemplo, hasta alcanzar el mínimo nivel, borde de la banda de conducción, y a partir de ahí vuelve a caer otra vez a la banda de valencia, a su estado fundamental, emitiendo luz que puede ser de diferentes colores en función de cuál sea esta anchura de zanja. Excitación pueden ser ondas de luz, pueden ser electrones, pueden ser iones, pueden ser ondas acústicas, corriente eléctrica, energía térmica, casi cualquier estímulo que se nos ocurra y que suministre energía suficiente a este electrón como para saltar el primer estado excitado. Aquí tenemos una imagen de diferentes minerales que han sido iluminados con luz ultravioleta y que emiten diferentes colores en función de cuál sea su composición, cómo estén hechos. Y abajo tenemos el ejemplo típico de un material fosforescente, que son los relojes en los que tienen un material fosforescente, aquí son iluminados y cuando se apaga la luz vemos como las manecillas y las horas siguen estando marcadas. Al cabo de un tiempo esto va bajando, pero claro, van perdiendo la fotoluminiscencia, van decayendo y van teniendo cada vez menos emisión, menos intensidad de emisión, pero bueno, aquí estaríamos iluminando con luz ultravioleta y vemos cómo una vez que ha cesado la iluminación. Cuando hablamos de materiales cromoactivos nos referimos a materiales que cambian de color normalmente de forma reversible ante un estímulo determinado. Pueden ser termocrómicos, si lo que hay es un cambio de temperatura, fotocrómicos, los que mencionábamos ya antes que podrían también entrar dentro de los fotoactivos, electrocrómicos, si lo que el cambio se produce cuando se aplica un un potencial eléctrico, o holocrómicos, en los que el cambio de color está inducido por el cambio en el pH. Aquí tenemos un caso de materiales fotoactivos, materiales que son, vamos a ver cómo cambian de color cuando les da la luz del sol. Vamos a ver aquí un vídeo. Va a pasar una lámpara de luz ultravioleta. Hemos visto cómo al pasar la lámpara de luz ultravioleta va cambiando el tono del polvo que hay en las bolsas, que inicialmente son todos del mismo. Vemos cómo se van recuperando poco a poco los colores que teníamos en el vídeo anterior. Bueno, pues estos son los materiales termoactivos. Luego tenemos materiales electroactivos. Los materiales electroactivos cambian su color o su grado de opacidad cuando se les aplica un estímulo eléctrico.
típicamente una diferencia de potencial. En este caso, este vídeo que tenemos aquí, aquí se ven varios ejemplos de una ventana que el cristal se ha oscurecido, entonces aquí se ve las cosas que hay dentro, aquí no se ven, aquí por ejemplo se ve la calle, aquí se ven los diferentes colores en la ventana, aquí no se ve nada, aquí se ve el cuarto de atrás. Y este es un vídeo, es un trozo de un episodio de la serie CSI, donde aparecían este tipo de cristales. Vaya, es cristal inteligente. Cristal líquido inyectado entre dos hojas de cristal. La electricidad mantiene los cristales paralelos y la transparencia. Al cerrar la puerta, el circuito se interrumpe y el cristal se empaña. Al abrirla, vuelve a ser transparente. Mola, ¿eh? Bueno, y luego mencionábamos algunos polímeros, algunos materiales, sobre todo suelen ser polímeros, que son muy sensibles a los cambios de temperatura y a los cambios de pH. Entonces pueden hincharse, pueden deshincharse, pueden cambiar de color, pueden presentar diferentes cambios en función del cambio de pH. Y eso es muy útil, por ejemplo, si queremos controlar dónde imaginamos un medicamento y queremos que se libere el medicamento solamente en una zona concreta. Pues, por ejemplo, el pH del estómago es muy bajo, sin embargo el pH del intestino es muy alto. Entonces, bueno, pues si yo quiero que solamente se libere el medicamento cuando llegue al intestino, pues diseñaré de tal manera que solamente se rompa esa cápsula efectivamente cuando estemos en pHs elevados. También os invito a que veáis este vídeo en el que se construye una flor que se puede abrir con materiales con memoria de forma. Y pues aquí también os dejo una serie de enlaces en los que podéis tener mucha más información sobre todos estos tipos de materiales.